Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento se pasará. Esto es Buenas Noticias y ojalá puedas recibir una buena noticia para tu vida. Dios quiere bendecirte, que Dios te bendiga con toda clase de bendición. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo en que Dios tiene que obrar en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tus padres. Dios te bendiga. Bueno, en los controles está Mauricio, mi hijo, y quien te habla es el hermano Salvador. Y voy a leer una palabra, ojalá sea de bendición para tu vida. Dice así, 18:41 de Primera de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías dijo a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró, dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subió Acab y dijo a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bien, lo que pasaba en aquel entonces. La historia cuenta de que el rey Acab estaba desubicado. Los reyes antes desafiaban a Dios, hacían cosas que a Dios ofendían, porque cuando Dios pone hombres y saca hombres, y Dios había puesto a este rey como un hombre para guiar al pueblo, para llevarlo bien guiado y para que ellos sean de bendición para Dios y llevarlo a toda guerra, a toda persona que se le cruzaba por delante. Ellos eran vencedores si estaban en Dios. Pero este hombre llamado Acab tenía a su mujer Jezabel, quien enseñaba a adorar a dioses paganos. Y él, encima de esto, para desafiar a Dios, hizo ungir o preparó o separó hombres, 400 en total, para desafiar a Dios. Hizo sacerdotes de la mentira, sacerdotes del engaño, y el pueblo estaba en 2 pensamientos. ¿Por qué? Porque el rey estaba cegado por la mentira, cegado por la maldad, y así desafiaba a Dios. Como digo, Dios pone hombres y saca hombres. De repente te aparece un hombre de Dios, un hombre que no había hincado sus rodillas delante de la mentira, ni adorando a dioses paganos, sino que adoraba al Dios verdadero. Y Dios quiere que tú, que yo y que todos nuestros seres queridos puedan de alguna manera servir al Dios verdadero. Y este hombre se acercó al rey y le dijo: no lloverá sino hasta que yo diga. Se fue de ellos, desapareció de ellos. Dios lo mantuvo escondido durante 3 años. Los ríos se secaban, donde los arroyos se secaban. Él también sufrió la consecuencia, el hombre de Dios. Él estaba escondido en una cueva y lo alimentaban de mañana y de tarde hasta que el arroyo se secó, el arroyo que le daba de beber. Él también sufrió las consecuencias. Acab lo buscaba, el rey Acab, junto con sus hombres, por lo que había dicho, y se estaba cumpliendo. Las fuentes de agua se secaban, no podían sembrar, no podían hacer absolutamente nada por cuanto estaban en sequía, y era buscado por muchos lugares, pero Dios lo mantuvo escondido. Dios lo mantuvo escondido y con vida, para que él pueda volver. Cierta vez se le aparece a uno de los hombres del rey y le dice: dile acá que aquí estoy. Elías estaba allí. Realmente no lo podían creer. Dice: no, porque cuando yo me vaya, Dios te va a esconder y entonces el rey me quita la vida. No, él le dice: ve y dile que aquí está Elías. Y entonces este hombre va con noticias al rey y le dice: a Elías, al que buscábamos, ahora se presenta para estar con nosotros. Y entonces viene Elías, se presenta delante del rey y se presenta delante del pueblo y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es el Dios, servirle a Baal, pero no hagan lo que están haciendo. Entonces dice: vamos, juntémonos, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y entonces se juntaron y trajeron a los 400 profetas de la mentira, 400 profetas de la maldad, y él estaba solo. Se pensaba que él estaba solo, él pensaba eso, pero Dios nunca nos va a dejar solo. Siempre va a estar otro en nuestro lugar o nos va a estar defendiendo. Y él estaba allí junto a un pueblo que estaba desubicado en sus pensamientos, a un pueblo que estaba apartado de la verdad y seguía a Baal, a un dios pagano. Se había olvidado del verdadero Dios. Nosotros no tenemos que olvidarnos de que hay un Dios que nos formó, hay un Dios que nos creó, hay un Dios que hizo en nosotros su obra. El hombre estaba errado, el rey, su reina era una mujer idólatra, una mujer que hacía lo malo ante los ojos de Dios.
desafiando a Dios. ¿Qué es lo que pide Elías? Bueno, vamos a hacer un sacrificio. Y preparan todo un sacrificio y dice, el Dios que responde, ese va a ser el Dios de Israel. Antes era el Dios de su pueblo. Dios había elegido un pueblo, venía desde la antigüedad, pero nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es Jesucristo. Y gracias a Él, por misericordia, que quiere decir favor no merecido, tenemos hoy la oportunidad de ser salvos y de llegar a la presencia de Dios. Tener esa posibilidad nos llena de alegría, nos llena de gozo, por cuanto hemos conocido a un Dios verdadero, a un Dios vivo. La gente no quería a un pueblo que iba, si tenía una batalla, si tenía una guerra, iba a perder, porque Dios los entregaba. Ojalá hubiese sido como el rey David, quien siempre consultaba a Dios. Él pecaba, pero le pedía perdón a Dios. Era un hombre guiado por Dios. Guiaba al pueblo de Dios hacia la rectitud. Y él era un hombre recto, un hombre que buscaba el bien para su vida, y cuando hacía mal, él pedía perdón a Dios, y Dios perdonaba, y le decía, desciendo a la batalla. Entonces Dios le decía, desciende o quédate o espera el momento. Y entonces el rey David esperaba el momento, y cuando era el momento, él iba y vencía a su enemigo. Pero acá no estaban pasando un buen momento, por cuanto estaban en dos pensamientos, por cuanto creían en dioses paganos. Y entonces hacen el sacrificio, los 400 pasaba el tiempo y ellos hacían según sus costumbres, según la palabra de Dios, se cortaban hasta sangrar, no pasaba nada. Y Elías estaba solo, ellos eran 400, y sin embargo no pasó nada, absolutamente nada. Pero cuando le tocó a Elías, hizo una cosa que tenemos que hacer siempre. Arregló el altar de Dios que estaba destruido. Y lo arregló según las 12 piedras de Israel. Y arregló el altar, puso así el sacrificio, puso así la leña. Hizo algo que nosotros podemos pensar, pero está loco, ¿qué es lo que hizo? Echó agua, algo que estaba faltando, 2 veces, 3 veces, hasta que las zanjas se llenaron de agua. Clamó a Dios e instantáneamente llovió fuego del cielo y secó todo, consumió todo. Y entonces el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Es como que el pueblo pudo reconocer que Jehová era Dios. Pero ellos ya sabían, se habían desordenado, habían vuelto a pensar, habían adorado a dioses paganos. Pero sin embargo, Dios le demostró que en Él hay salvación, que Él es el Dios verdadero. Y ese es el Dios verdadero para tu vida, para tu persona. Pero tenemos que arreglar el altar, nuestro corazón. Nuestra vida tiene que estar ordenada en la mano de Dios, y Dios tiene que hacer su obra según lo que nosotros estemos necesitando. Y aquí llega el momento en que Dios tiene que contestar, porque Dios no solamente consumió el fuego, sino que Elías mandó al rey Acab a que comiese y bebiese, porque una gran lluvia se acercaba. Lo importante de todo esto es que el rey sube y come y bebe, y Elías queda a orar a la presencia de Dios hasta que Dios responda. Entonces él clama a Dios, su criado le dice que suba arriba y que se fije, y él dice, no veo nada, no había una sola nube. Dice, sube 7 veces, la última vez que él subió, dice, ya veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Elías le dice, dile acá que arregle su carro, porque una gran lluvia, para que no lo ataje el agua. Y dice, una lluvia grande se viene. Entonces Acab arregla su carro y desciende rápido. Dice que Dios le dio fortaleza, fuerza, vigor a Elías, y corrió delante del carro de los caballos del rey. Entonces él puede con esto ver que la mano de Dios estaba con Elías, el rey. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Dios está con nosotros. Hoy posiblemente puedas escuchar mensajeros. No hagas oído sordo. Dios tiene un propósito con tu vida, con tu persona, y puedas ver que Dios es el Dios verdadero. Puedas alejarte de la idolatría, de las cosas que te hacen mal. No estés en dos pensamientos. Dios es Dios, ídolos son ídolos, y Dios pone hombres y saca hombres. Dios pone mujeres y saca mujeres. Si no se hace la voluntad de Dios, de ninguna manera podemos nosotros decir que somos siervos de Dios si estamos en dos pensamientos. Esta es la palabra de Dios. Elías fue el hombre que Dios eligió, que Dios apartó, y no estaba solo. Él corre por algunas amenazas, después entra en depresión, pero Dios le muestra que está con él. Y Dios muestra que está con nosotros, ¿no? Que por ahí tenemos problemas, y él tuvo problemas, pero Dios lo guardó y le dijo, él estaba en una cueva escondido, y Dios le dice, volvete, porque en el lugar de Acab yo he elegido a un rey. Otro rey era puesto en otro lugar. Y dice, y en tu lugar yo he puesto a Eliseo. Y hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal ni su boca lo besaron. Dios tiene un propósito. Dios te quiere a ti como su siervo para que seas
un hombre verdadero, una mujer verdadera y tu familia pueda ser bendecida. Que Dios te rebendiga. Esto es lo que Dios tiene para tu vida. Ahí abajo hay una cajita donde puedes poner la necesidad que tengas, el problema que tengas y nosotros estaremos orando. Dios te bendiga ricamente.